¿Sabías que el conflicto más prolongado y devastador de toda la humanidad tuvo su origen en una decisión desesperada entre dos mujeres? Esta no es una historia inventada, hermanos. Lo que presencian hoy en las calles de Gaza, en los bombardeos de Tel Aviv, en los titulares que jamás cesan de sangrar, tiene sus raíces plantadas profundamente en las páginas del Génesis. Una guerra que ha consumido imperios, derribado reinos y dividido continentes durante más de 4000 años. El enfrentamiento que destroza el Medio Oriente, esa llama que se niega a extinguirse sin importar cuántos tratados se firmen o cuántas cumbres de paz se organicen, nació de una decisión tomada en la intimidad de una tienda beduina. Dos esposas, dos heridas abiertas que nunca sanaron, un hombre atrapado entre promesas divinas y realidades humanas, y un Dios que pronunció las palabras que cambiarían el destino de la humanidad. Este es el hijo que yo elijo. Ya las Escrituras no inician esta narrativa épica con tanques de guerra rugiendo por el desierto o con diplomáticos discutiendo fronteras en salones de mármol. La historia comienza de manera mucho más íntima y personal, en el silencio aplastante de una tienda, con la esterilidad que consume el alma de una mujer, con un anciano llamado Abraham que se aferra a una promesa que parece desvanecerse como arena entre sus dedos temblorosos. Pero antes de continuar con esta revelación que cambiará tu perspectiva para siempre, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido profético como este. Sarai, la mujer que había recibido la promesa junto a su esposo, se encuentra ahora enfrentando la cruel realidad del tiempo. Cada luna nueva que pasa es un recordatorio doloroso de que el milagro prometido por el Altísimo aún no se manifiesta. El silencio de su matriz habla más fuerte que todas las promesas divinas que había escuchado. En su desesperación, una desesperación que cualquier mujer puede comprender, toma una decisión que alterará el curso de la historia humana para siempre. Con manos temblorosas y el corazón destrozado por la espera, Sarai entrega a su sierva egipcia, Agar, a su esposo Abraham. No como una amante, sino como un vientre de alquiler, como la última esperanza de ver cumplida una promesa que Dios mismo había hecho. Quizá por medio de ella podré tener hijos, susurra Sarai, sin imaginar que está sembrando las semillas de un conflicto que ensangrentará la tierra hasta el fin de los tiempos. Lo que comenzó como una decisión nacida de la duda y la desesperación se convirtió en un desastre de proporciones cósmicas. Agar concibe y de repente la esclava posee lo que la señora no pudo obtener. Los celos se encienden como fuego en paja seca. La tensión en la tienda se vuelve insoportable. Sarai, consumida por la amargura y la envidia, expulsa a Agar con una crueldad que rasga el cielo. Pero Dios, en su infinita misericordia, encuentra a Agar en el desierto. Embarazada, sola, humillada, abandonada bajo el sol abrasador del desierto de Sinaí, cuando todo parece perdido, el ángel del Señor se le aparece y pronuncia la primera profecía sobre su hijo no nacido. Una profecía que no era solo para Agar, sino para toda la historia humana. Le pondrás por nombre Ismael, declara la voz celestial. Será como un asno montés. Su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él. Vivirá en hostilidad contra todos sus hermanos. Estas palabras, registradas en Génesis 16, 11, 12, no eran una simple descripción de personalidad. Eran un decreto divino que moldearía el carácter de una nación entera. La naturaleza de Ismael no sería forjada por la geografía del desierto o por las circunstancias políticas de su tiempo. Su destino había sido sellado por decreto celestial. Su mano se alzaría en guerra contra todo hombre, no porque él eligiera ese camino, sino porque había sido proféticamente declarado. Y sin embargo, en esta aparente maldición también había bendición. Ismael no fue olvidado por el Todopoderoso.
Dios promete bendecirlo abundantemente. El muchacho crece fuerte bajo el sol del desierto, se convierte en un príncipe guerrero, en padre de 12 gobernantes, en el patriarca de una gran nación. Pero, y aquí está la diferencia crucial que enciende toda la controversia, no sería la nación elegida para llevar el pacto divino, porque cuando Abraham cumple 99 años, cuando sus cabellos han encanecido y su cuerpo se ha encorvado bajo el peso de casi un siglo de vida, Dios se le aparece nuevamente con una declaración que ninguna nación árabe ha aceptado jamás. Sara te dará un hijo, declara el Altísimo con autoridad absoluta. Le pondrás por nombre Isaac. Estableceré mi pacto con él, no con Ismael. Ahí está, la herida, la fractura, la línea divina trazada en la arena del desierto que jamás sería borrada. Un hijo recibe el pacto eterno, el otro recibe grandeza, pero no la promesa. Ambos son hijos de Abraham, ambos son bendecidos por el Todopoderoso, pero solo uno es elegido para llevar la simiente mesiánica. Ese es el origen de la guerra que consume al mundo hasta el día de hoy. No se trata de fronteras dibujadas en mapas modernos, no es una disputa por yacimientos petroleros o rutas comerciales, no es siquiera, en su esencia más profunda, una guerra religiosa en el sentido convencional. Es una guerra de herencia, una batalla cósmica por determinar cuál hijo posee las llaves del pacto establecido en Génesis 12, el pacto que incluye la tierra prometida, la nación elegida, el Mesías venidero y la redención del mundo entero. Cuando Isaac finalmente nace, Sara ríe, pero la tensión regresa como una tormenta varios años después, durante una gran fiesta, cuando Ismael se burla de su hermano menor. Sara lo ve, y su corazón se endurece como piedra. Sin dudarlo, exige el exilio definitivo de Agar y su hijo. Echa fuera a esta sierva y a su hijo, declara Sara con una dureza que estremece, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Y una vez más, Abraham se encuentra desgarrado entre dos hijos, entre dos destinos, entre dos futuros que jamás podrían coexistir en paz. Pero esta vez, Dios pronuncia algo que sacude los cimientos del cielo y la tierra. Escucha a Sara, porque por Isaac será llamada tu descendencia. No es favoritismo humano, es profecía divina. Dios está escribiendo la historia de la redención y solo una línea de sangre llevará la simiente que se convertirá en Cristo. Así que Agar e Ismael son enviados nuevamente al desierto, una madre llorando desconsoladamente, un niño al borde de la muerte por sed y agotamiento. Y justo cuando toda esperanza se desvanece como un espejismo, Dios abre los ojos de Agar a un pozo de agua. Él provee milagrosamente, bendice abundantemente, pero no cambia su mente respecto al pacto. La alianza eterna pasará a través de Isaac, no de Ismael. Para los descendientes de Ismael, esta es la herida que nunca ha cerrado. Los árabes no son un error divino. No están fuera de la vista de Dios, pero no fueron elegidos para el pacto eterno. Y esa verdad, enterrada profundamente en las páginas del Génesis, arde a través de los siglos como fuego que nunca se extingue. Ha encendido feudos tribales que han durado milenios, ha forjado la identidad árabe en el yunque del rechazo y todavía alimenta la furia islámica hacia Israel en nuestros días. Porque debajo de cada cohete disparado, cada cumbre de paz celebrada, cada titular sangriento escrito, hay una guerra de herencia espiritual, una batalla de custodia ancestral entre dos hijos antiguos, entre dos pueblos que ambos gritan, «Esta tierra es nuestra». Pero solo uno recibió la escritura de propiedad de las manos del Dios viviente. Y aquí está lo que debe confrontarnos como una espada de doble filo. La guerra del vientre se ha convertido en la guerra del mundo. Comenzó en una tienda beduina hace 4 milenios. Ahora ruge en las calles de Jerusalén, en las colinas de Cisjordania, en los túneles de Gaza.
Y no terminará con tratados de paz porque no comenzó con política. Comenzó con una promesa divina, un niño milagroso, una elección soberana, un pacto eterno. Ismael no nació en medio de celebraciones y cánticos de júbilo. Nació en el rechazo, en la tensión que cortaba el aire como una daga, en una casa donde su madre era llamada esclava, y su futuro ya había sido negado antes de que tomara su primer respiro. El pacto eterno nunca fue diseñado para pasar a través de él, y sin embargo llevaba la sangre del hombre que Dios había elegido para bendecir a todas las naciones. Su nacimiento no fue un error cósmico, pero su papel nunca sería igual al de Isaac. Y desde el momento en que llenó sus pulmones con el aire del desierto, la profecía ya estaba escrita sobre su vida como trueno sobre cielos secos y agrietados. Será como un asno montés, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará en hostilidad contra todos sus hermanos. Esto no es un insulto lanzado por labios humanos, es escritura sagrada, es previsión divina hablada en el desierto por el mismísimo ángel del Señor. Una profecía que no solo describía a un hombre, sino que marcaría a todo un pueblo para siempre. Ismael creció bajo el techo de Abraham, pero no bajo su promesa. Observó a su padre amar a Dios y esperar otro hijo. Sintió la frialdad del temor de una madre, los celos de una señora. Y cuando la promesa finalmente llegó, cuando Isaac nació en medio de risas y cánticos, Ismael supo que ya no era el centro del universo de su padre. La fiesta que celebraba el destete de Isaac se convirtió en el exilio de Ismael. La risa se transformó en desprecio. La celebración se convirtió en separación definitiva. Fue expulsado no por pecado, sino por soberanía divina. Y en ese rechazo brutal, la profecía comenzó a respirar y a latir como un corazón que se niega a morir. El desierto se convirtió en el hogar de Ismael, el territorio salvaje en su escuela de supervivencia. Y con el paso de los años, el espíritu de la profecía moldeó el alma de una nación entera. Los descendientes de Ismael no olvidaron la afrenta, no se rindieron al silencio de la historia. Se convirtieron exactamente en lo que había sido profetizado. Un pueblo cuya mano se alzaría en desafío no solo contra Israel, sino contra el mundo entero. Los descendientes de Ismael, los árabes, se extendieron rápidamente por el mundo antiguo como fuego en pastizales secos. Se convirtieron en guerreros temibles, comerciantes astutos, poetas inspirados y reyes poderosos. Pero sin importar cuán lejos se expandieran sus dominios, el espíritu de resistencia permanecía como hierro en sus almas. Era hereditario, estaba incrustado en su línea de sangre como una marca indeleble. La antigua herida del rechazo se convirtió en una bandera de guerra. Y el desierto dio a luz a imperios alimentados no solo por la conquista, sino por una necesidad ardiente de probar su valor. Una necesidad desesperada de reclamar un legado que sentían había sido robado de sus manos. Y cuando el Islam surgió siglos después, no llegó como una fe completamente nueva, llegó como una represalia espiritual, como una corrección cósmica, como un grito de guerra que había estado gestándose durante milenios. Mahoma, un árabe descendiente de Ismael, afirmó recibir revelación que reescribía toda la historia sagrada. En el Corán, Ismael es elevado al lugar de honor. Isaac es reducido a una nota al pie. El pacto es reasignado como si fuera un error administrativo cósmico. La promesa es redirigida hacia una nueva geografía espiritual. Y el mismo sitio donde Abraham casi sacrifica a Isaac en la narrativa bíblica, en el Islam, se convierte en el lugar donde Abraham casi sacrifica a Ismael. ¿Pueden ver la magnitud de esta reversión? La profecía del hombre salvaje no murió con Ismael. Creció, maduró, evolucionó. Se convirtió en religión, en ideología,
en una guerra teológica permanente, en una resistencia eterna no solo contra Israel, sino contra la narrativa bíblica completa. Y esa resistencia no es pasiva como la protesta silenciosa, es generacional, es activa, es violenta, no descansa porque la profecía no dijo que la mano de Ismael estaría contra algunos hombres. Dijo contra todos, no dijo que habitaría con sus hermanos en armonía, dijo que habitaría en hostilidad constante contra ellos. No es simplemente tensión territorial o disputa por recursos naturales. Es postura espiritual grabada en el ADN. Siempre opuesto, siempre confrontacional, siempre inflamado como una tea que nunca se apaga. Pero incluso en esto vemos la brillantez de la soberanía divina. Dios no maldijo a Ismael, lo bendijo abundantemente. Prometió hacerlo fructífero, multiplicarlo extraordinariamente, convertirlo en una gran nación. Pero también dejó claro que grandeza no significa pacto y bendición no significa elección para llevar la simiente mesiánica. Los pueblos árabes no están malditos por Dios, pero están fuera del pacto eterno a menos que vengan a través de Cristo. Lo mismo es cierto para los judíos. Y aquí es donde la verdad corta más profundo, porque tanto los hijos de Isaac como los hijos de Ismael todavía están tratando de reclamar una promesa que solo Cristo puede cumplir completamente. Sin embargo, para el linaje de Ismael, la profecía permanece inquebrantable. Su mano todavía se alza en resistencia, sus hijos todavía rugen contra el orden establecido, y cada acuerdo de paz es temporal, cada tregua es frágil como vidrio. Porque el ADN espiritual de resistencia sin fin no puede ser negociado en mesas de conferencia. Debe ser redimido por la sangre del Cordero. Los vientos del desierto apenas habían silenciado los gritos de Ismael cuando Dios habló nuevamente. No a Agar, no al muchacho que se desvanecía bajo el sol implacable, sino a Abraham, el hombre que había observado a su hijo desaparecer en el desierto como una mancha que se borra del horizonte. El hombre que amaba tanto a Ismael como a Isaac. El hombre que ahora enfrentaba la decisión divina que no podría reversar jamás. «Toma a tu hijo», dijo Dios con una voz que hizo temblar las estrellas, «tu único hijo Isaac, a quien amas, y ofrécelo». No Ismael, no el primogénito que ya había demostrado su fuerza. Isaac el segundo, el milagro, el que nació no por estrategia humana, sino por promesa celestial. Y así, como un rayo que parte el cielo nocturno, la línea fue trazada. No por favoritismo arbitrario, no por casualidad ciega, sino por elección soberana que ningún poder terrenal podría alterar. Ismael había nacido de la carne, del esfuerzo humano, de la desesperación de Sara y la cooperación de Agar la egipcia. Isaac nació de la promesa, de la fe que se aferró a lo imposible, de Sara la estéril que finalmente concibió por poder divino. Uno fue el producto de la ansiedad humana, el otro el producto de un pacto celestial. Y aunque ambos eran hijos de Abraham, solo uno era heredero de la promesa eterna. El apóstol Pablo escribiría siglos después, con fuego profético en su pluma: no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados como descendencia. Y aunque escribió esas palabras siglos después de Abraham, la tensión nunca había desaparecido, porque la selección de Isaac significaba automáticamente el rechazo de Ismael. Y los descendientes de Ismael nunca olvidaron esa herida que atravesó generaciones como una espada que nunca se embota. La vida de Isaac estuvo marcada no solo por la supervivencia milagrosa, sino por la continuidad divina. Era el portador del pacto, el heredero de la tierra, aquel a través de quien la línea mesiánica eventualmente vendría como un río que fluye hacia su destino final. Cuando Abraham murió, Dios confirmó su bendición, no sobre la tienda de Ismael, sino sobre el altar de Isaac. Y cuando el hambre azotó la tierra como una plaga, Dios le dijo a Isaac que no huyera a Egipto como refugiado, sino que permaneciera en la tierra prometida,
A ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta era una reiteración del pacto abrahámico, transferido como una antorcha, no compartido como un tesoro dividido. Esta es la fuente del fuego que consume el Medio Oriente. Porque el mundo árabe, descendiente de Ismael, todavía arde con la pregunta que perfora los cielos. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nuestro linaje? ¿Por qué no nuestro profeta? ¿Por qué no nuestro reclamo a la tierra prometida? Y en términos puramente humanos, su indignación tiene sentido. Ismael era mayor, había sido circuncidado, llevaba la sangre de Abraham, incluso había sido bendecido por Dios. Pero bendición no equivale a pacto, y circuncisión sin promesa es solo ritual vacío. El pacto tenía una dirección específica, un destino divino, y fluía a través de Isaac como un río que no puede ser desviado de su curso. Incluso en la tradición islámica, esta decisión divina es demasiado dolorosa para aceptar. El Corán cambia el casi sacrificio a Ismael. ¿Por qué? Porque si Isaac es el elegido, entonces el reclamo árabe se colapsa como un castillo de arena. Si Isaac es el heredero, entonces la tierra pertenece a Israel por derecho divino. Si Isaac lleva el pacto, entonces el Mesías debe venir a través de los judíos, no de los árabes. Y esa es una verdad que confronta cada narrativa islámica y cada sueño árabe de reemplazar a Israel en la historia de Dios. Pero Dios nunca deja espacio para negociación o reinterpretación creativa. Dijo claramente a Abraham: Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás por nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y como para eliminar toda duda posible, Dios añadió: en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, pero mi pacto lo estableceré con Isaac. Un padre, dos hijos, un pacto. Este es el punto de partida del Evangelio, porque la promesa que un día traería a Cristo al mundo comenzó con esa línea genealógica específica. A través de Isaac, no de Ismael. A través del milagro, no de la carne. A través de la rendición a Dios, no del diseño humano. No es una declaración de valor personal o mérito humano. Es una declaración de la voluntad soberana de Dios que trasciende toda lógica humana. Pero los descendientes de Ismael todavía luchan contra esta verdad espiritual, política y religiosamente. Porque aceptarla sería admitir que no son la línea elegida, que son bienvenidos a través de la fe, pero no por derecho de nacimiento, que la tierra pertenece a la simiente de Isaac, que el Mesías no es suyo para definir, sino para recibir. Esta es la razón por la cual la furia perdura a través de milenios, porque el reclamo no puede ser compartido equitativamente. La bendición fue exclusiva como la luz del sol. La promesa fue singular como el amanecer. Y aún ahora, en las guerras del Medio Oriente, las fronteras trazan no solo geografía, sino teología profunda. Isaac fue elegido e Ismael no. Pero la cruz ha abierto una puerta que ninguno de los dos merecía por derecho propio. Y ahora solo un hombre puede reconciliarlos a ambos: Jesús. Hasta que Él sea abrazado por ambos pueblos, la guerra nunca terminará. Jerusalén no tiene ríos caudalosos, no posee campos petroleros, no cuenta con terreno fértil para la agricultura. Y sin embargo, Jerusalén es la pieza de territorio más disputada en toda la faz de la tierra. Ejércitos han marchado miles de kilómetros para conquistarla. Sangre ha empapado sus piedras antiguas durante milenios. Imperios han ascendido y caído con el control de sus murallas. Pero esta guerra no se trata de geografía estratégica. Se trata de identidad espiritual. Jerusalén no es simplemente una ciudad marcada en mapas modernos. Es un símbolo cósmico. Un trono celestial, una pregunta que perfora los cielos. ¿Quién verdaderamente pertenece aquí?
Los judíos declaran con pasión: es nuestra capital eterna, la ciudad de David, el lugar donde Dios puso su nombre. Los árabes responden con igual intensidad: es Al-Quds, nuestro fideicomiso sagrado, la tercera ciudad santa del Islam. Y ambos señalan hacia Abraham como su fuente de autoridad. Ambos reclaman el pacto divino. Ambos gritan con voz ronca: esta es nuestra herencia. Pero solo uno puede tener razón según las escrituras inmutables. Para entender el fuego que arde bajo esta tierra santa, debemos regresar no a 1948, cuando Israel fue establecido, o a 1967, cuando Jerusalén fue reunificada, sino hasta el mismísimo Génesis, donde todo comenzó. Dios no meramente dio a Abraham descendencia numerosa. Le dio una tierra específica, una tierra definida por fronteras geográficas y sellada por promesa eterna. A tu descendencia daré esta tierra, declara Dios en Génesis 15, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Y nuevamente, en Génesis 17, es aún más específico en su promesa territorial. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Pero aquí surge el problema que enciende la controversia. Dios dice descendencia, y tanto Ismael como Isaac nacieron de la simiente de Abraham. Entonces, ¿para quién era la promesa territorial? La respuesta está en el pacto específico, no en el ADN general. Dios es explícito como el sol del mediodía. Mi pacto estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Ismael fue bendecido abundantemente, pero Isaac fue elegido para el pacto. Ismael se convertiría en una gran nación, pero Isaac llevaría la promesa divina, y esa promesa incluía específicamente la posesión de la tierra. Aquí es donde comienza la batalla que consume naciones enteras. Desde ese momento profético en adelante, cada generación de descendientes de Isaac, la nación de Israel, sostuvo a Jerusalén no meramente como una ciudad entre muchas, sino como el trono terrenal de la promesa divina. David la estableció como capital política y espiritual. Salomón construyó el templo donde la gloria de Dios habitó entre los querubines. Los profetas lloraron sobre sus murallas. Dios mismo declaró: yo he elegido a Jerusalén para que esté allí mi nombre. Y aún en el exilio más doloroso, los judíos dirigieron sus rostros hacia sus murallas doradas. Cada Pascua susurraban con lágrimas: el año próximo en Jerusalén, porque nunca se trataba simplemente de dónde vivían físicamente, se trataba de dónde Dios reinaba espiritualmente. Pero los hijos de Ismael, creciendo hasta formar tribus árabes, observaban con resentimiento creciente. Tenían la sangre de Abraham corriendo por sus venas, pero no su tierra. Tenían su historia patriarcal, pero no su altar central. Y cuando el Islam se alzó como fuerza conquistadora, ese resentimiento se convirtió en doctrina religiosa. En 638 d.C., ejércitos musulmanes conquistaron Jerusalén después de siglos de dominio judío y cristiano. Y aunque había sido judía durante milenios, la renombraron Al-Quds, la Santa. Construyeron la cúpula de la roca, precisamente donde el templo de Salomón una vez se alzó en gloria. La declararon el tercer sitio más santo del Islam. No porque Mahoma hubiera vivido allí, sino porque la conquista militar justificaba el reclamo religioso. Una ciudad que una vez fue elegida por Yahvé, ahora estaba adornada con lunas crecientes y minaretes que llamaban a una fe diferente. Pero los judíos nunca olvidaron su conexión divina y nunca renunciaron a su reclamo bíblico. Desde Babilonia hasta Berlín esperaron con paciencia sobrenatural. Oraron con fe inquebrantable, creyeron contra toda esperanza. Y en 1948, después de casi 2000 años de dispersión global, Israel renació como nación.
Los huesos secos del valle de Ezequiel se levantaron con carne y tendones, y Jerusalén, una vez más, resonó con canciones en hebreo que habían estado silenciadas durante 20 siglos. Pero la batalla ancestral no había terminado. Solo se había reignitado con combustible fresco. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel reclamó la ciudad antigua en una victoria que desafió todas las probabilidades militares. Por primera vez desde la destrucción romana, los judíos tenían control total del monte del templo. Pero incluso entonces, en un gesto de moderación que asombró al mundo, permitieron que las autoridades musulmanas mantuvieran la administración religiosa del sitio, tratando de evitar una guerra religiosa total que podría haber encendido todo el mundo musulmán. Sin embargo, cada año desde entonces, la tensión ha crecido como presión en una caldera. ¿Por qué? Porque ambos pueblos reclaman la promesa abrahámica, ambos trazan su linaje al mismo patriarca, ambos declaran: esta tierra es nuestra por derecho divino, y ambos señalan textos antiguos como evidencia, uno hacia la Torá, el otro hacia el Corán. Pero la Biblia es cristalina en su veredicto. La tierra fue prometida no a los hijos de la carne, sino a los hijos del pacto. Y ese pacto corre a través de Isaac, no de Ismael, a través de Jacob, no de Esaú, a través de las tribus de Israel, no de los príncipes de Arabia. Esto no se trata de raza o superioridad étnica. Se trata de revelación divina que trasciende preferencias humanas. Dios no juega política internacional. Cumple promesas que hizo antes de que las naciones existieran. Y su promesa a Abraham fue ratificada con sangre de sacrificio, confirmada por profetas que hablaron por el Espíritu y sellada finalmente en Cristo. El mundo árabe ve a Israel como una fuerza ocupante, una planta extranjera en suelo que consideran musulmán por derecho de conquista histórica. El pueblo judío ve a Israel como el cumplimiento de promesa divina, una patria renacida después de 2 milenios de exilio forzado. Y el mundo observa, incapaz de crear paz verdadera donde la verdad ha sido dividida por interpretaciones contradictorias. Y sin embargo, un día pronto, una guerra mayor vendrá que hará palidecer todos los conflictos anteriores. El profeta Zacarías la describe con detalles que estremecen. Yo haré de Jerusalén una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y cuando sitien a Jerusalén, también Judá será sitiada. ¿Por qué esta guerra final se centra en Jerusalén? Porque Satanás sabe que el rey está regresando y Jerusalén será su trono terrenal cuando establezca su reino milenario. Esa es la razón verdadera para la furia sobrenatural. Esta ciudad no es solo un premio entre naciones rivales. Es el sitio de aterrizaje designado del Mesías cuando regrese en gloria. Y hasta que Él regrese, las naciones continuarán luchando por una ciudad que solo uno puede reclamar legítimamente. Y cuando venga, la lucha cesará, no por tratado humano, sino por verdad divina que no puede ser refutada. La guerra final no comenzará con sirenas de ataque aéreo, sino con silencio engañoso. Una paz deceptiva que adormecerá a las naciones, tratados que serán firmados con gran pompa, alianzas que se formarán entre antiguos enemigos, adversarios que se callarán por un momento que parecerá durar para siempre. Pero debajo de esta calma superficial, el fuego esperará como magma bajo la corteza terrestre, y entonces de repente se encenderá. No en un parlamento donde se debaten leyes, no en una manifestación donde se gritan consignas, sino en el cumplimiento de profecía que fue escrita milenios antes de que las naciones modernas existieran. Porque Dios ya lo ha visto todo desarrollarse. Ezequiel 38 y 39, Zacarías 12-14, las páginas tiemblan con detalles que fueron dados por el Espíritu Santo. El mundo ve política internacional. La Biblia ve el final de la era presente.
Ezequiel comienza la profecía con palabras que hacen temblar. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Gog no es una metáfora poética o símbolo abstracto, es un líder real sobre naciones reales que se alzarán en los últimos días. Y entre la coalición del caos, un nombre emerge nuevamente de las páginas proféticas: Persia, Irán moderno, unida por Libia, Etiopía, Gomer, Togarma. Es una guerra que viene del norte, del este y del sur. Una confederación de naciones alimentada por furia ancestral y estrategia militar moderna. Y su objetivo será, como siempre, Israel, la manzana del ojo de Dios. Marcharán con confianza arrogante, cubiertos con armadura de alta tecnología, montando sobre tanques y misiles, confiando en tecnología militar y audacia demoníaca. Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, declara Dios a través de Ezequiel. Creerán que es su momento destinado, que finalmente son lo suficientemente fuertes para aplastar al Estado judío, borrar a Sión del mapa y dividir Jerusalén como botín de guerra entre las naciones conquistadoras. E Israel se encontrará aislado diplomáticamente, superado numéricamente, expuesto militarmente ante el mundo que los observa. Pero aquí es donde el cielo se mueve con poder que sacude universos. Dios declara: te haré venir contra mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando seas santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Esta no es solo la batalla de Israel. Este es el escenario de Dios donde demostrará su gloria. Las naciones se alzan, pero Él las usa como instrumentos. Como Faraón en tiempos antiguos, Él endurece corazones para poder quebrantar el orgullo. Los atrae al valle, no para destruir a Israel, sino para revelarse a sí mismo a través de juicio divino, a través de fuego sobrenatural, a través de poder incontestable. Las armas fallarán como juguetes rotos. Los ejércitos se volverán unos contra otros en confusión sobrenatural. Terremotos quebrantarán su confianza como vidrio. Granizo caerá del cielo como piedras de catapulta divina. Fuego lloverá no solo sobre los soldados invasores, sino sobre sus tierras natales a miles de kilómetros de distancia. Y cuando todo termine, los cadáveres llenarán el valle de Amón Gog. Tomará 7 meses enterrar a los muertos, 7 años quemar las armas capturadas. Este no es conflicto militar convencional, es juicio divino ejecutado en la tierra. Y mientras Ezequiel se enfoca en la destrucción de los enemigos de Israel, Zacarías revela el dolor que Israel experimentará en el proceso. Los capítulos finales son devastadores en su descripción. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Las naciones sitiarán a Judá. La ciudad será dividida, las casas saqueadas, las mujeres violadas, la mitad del pueblo llevado al exilio. Esto no es paz milenaria, es purificación a través de fuego refinador. Aquí está la versión expandida de ese párrafo. Pero una vez más, cuando todo parece perdido para el pueblo judío, cuando las naciones del mundo se han unido como una sola fuerza destructiva contra la pequeña nación de Israel, Dios mismo interviene personalmente con un poder que sacude los fundamentos del universo. No envía ángeles, no delega autoridad, no actúa a través de intermediarios humanos. El mismo Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, desciende del cielo con majestad terrible y gloria que ciega a los ejércitos enemigos. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Imaginen la escena que estremece la historia: los pies del Creador del universo tocando físicamente la tierra en el mismo monte donde Jesús ascendió hace 2000 años.
El impacto será tan devastador que el Monte de los Olivos se partirá en dos como una granada que explota, creando un valle masivo que se abrirá de este a oeste. No será un temblor ordinario, sino la llegada del Rey de Reyes que transforma la geografía con su sola presencia. Un camino de escape sobrenatural aparecerá para el remanente fiel que ha resistido hasta el final. Una autopista divina tallada en la roca por el poder omnipotente. Y entonces, en medio del terror de las naciones y la liberación de Israel, llegará el momento más grande, más transformador, más glorioso en la historia judía desde que Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Este versículo de Zacarías 12:10 describe el instante cuando la ceguera espiritual que ha cubierto los ojos judíos durante 2 milenios será removida como un velo que se rasga. Este es el gran reconocimiento que Pablo profetizó en Romanos, la revelación apocalíptica que cambiará todo para siempre. Las vendas espirituales que han cubierto los ojos del pueblo elegido caerán como escamas, exactamente como le ocurrió a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. El remanente que sobreviva a esta tribulación final verá al Mesías no como un extraño conquistador que viene de tierras lejanas, sino como el Salvador crucificado que ya caminó entre ellos hace 2000 años, que sanó a sus enfermos, que lloró sobre Jerusalén, que murió en una cruz romana fuera de sus murallas. Y en ese lamento nacional que atravesará cada corazón judío como espada de 2 filos, en ese momento de reconocimiento que combinará dolor insoportable con gozo indescriptible, una fuente espiritual se abrirá sobre toda la nación. En aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. No será simplemente perdón personal, sino una limpieza nacional, un avivamiento que transformará a Israel de pueblo que rechazó al Mesías en nación que lo abraza como Señor y Salvador para siempre. Aquí está la versión expandida de ese párrafo. La guerra que comenzó hace 4 milenios con la furia ancestral de 2 hermanos separados por el destino divino, terminará finalmente no con más derramamiento de sangre, sino con arrepentimiento nacional que sacudirá los cimientos del cielo y la tierra. El mismo fuego de juicio divino, que consumirá a los ejércitos invasores, se transformará milagrosamente en fuego de avivamiento espiritual que encenderá corazones judíos por primera vez en 2000 años. Pero debemos entender una verdad sobria. No todos los que entren en esta tribulación final sobrevivirán la prueba más intensa que la humanidad haya enfrentado jamás. Las naciones que se atrevieron a marchar contra Israel, que levantaron sus puños contra el pueblo del pacto, que conspiraron para dividir la tierra que Dios prometió a Abraham, caerán bajo un juicio tan devastador que borrará su memoria de la historia. Dios declara con autoridad absoluta que no puede ser cuestionada, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Esta no es una amenaza vacía lanzada en momento de ira, es el veredicto final del juez supremo del universo. No serán simplemente derrotadas en batalla como ejércitos que se retiran para reagruparse. Serán completamente borradas de la existencia, eliminadas del mapa como si nunca hubieran existido. El orgullo arrogante de Gog, que se creía invencible, la furia milenaria de Persia, que ha alimentado su odio contra Israel durante siglos, todos los esquemas diabólicos de la coalición del norte, que creyeron poder desafiar al Altísimo, todo será enterrado bajo la justicia implacable de Yahvé, que no deja cabo suelto. Porque el trono de David no será compartido entre rivales que reclaman autoridad. Jerusalén, la ciudad del gran rey, no será dividida entre conquistadores que sueñan con su control.
Y el Rey de Reyes, Jesucristo, reinará para siempre sobre una ciudad unificada bajo su señorío absoluto, donde no habrá más disputas territoriales, no más reclamos contradictorios, no más guerras por herencia. Este es el final definitivo e irreversible de la guerra árabe-israelí que ha ensangrentado el Medio Oriente durante milenios. No terminará con altos al fuego temporales que se rompan en cuestión de meses, no con diplomacia internacional que negocie fronteras, no con organismos mundiales que impongan soluciones artificiales, sino únicamente con fuego divino que purificará la tierra de toda rebelión y establecerá justicia eterna. Así que no se dejen engañar por los tratados pomposos que prometen paz permanente firmados en salones dorados. No pongan su esperanza en acuerdos políticos que han fallado una y otra vez durante décadas. Los convenios diplomáticos no sostendrán el peso de la historia cuando el odio tiene raíces que se extienden 4000 años hacia el pasado. La diplomacia humana no puede sanar heridas espirituales que requieren intervención sobrenatural, y el fuego purificador ya está programado en el calendario profético inmutable de Dios. No es una posibilidad remota, es una certeza absoluta. Dios ya ha hablado a través de sus profetas, y cuando se levante para pelear como guerrero divino, ninguna nación por poderosa que sea, ningún ejército por avanzado que esté, ninguna coalición por grande que se haya formado, podrá mantenerse en pie ante la furia de su ira justa. La guerra milenaria terminará finalmente, pero no por la sabiduría de tratados humanos redactados por diplomáticos, no por el poder de tanques terrestres y misiles interceptores, y definitivamente no por conversaciones tensas alrededor de mesas de negociación en capitales del mundo. Terminará únicamente cuando el príncipe de paz descienda del cielo en su segunda venida, con fuego ardiendo en sus ojos que todo lo ven, y una espada de justicia saliendo de su boca, que ejecutará juicio perfecto sobre toda la tierra. Aquí está la versión expandida de ese párrafo. Hasta entonces, hermano cristiano que vives en medio de esta guerra ancestral que se intensifica cada día, debes entender claramente cuál es tu verdadero llamado en esta hora profética. No estás llamado a tomar bandos políticos que te dividan según líneas territoriales o nacionalidades terrenales. No estás destinado a convertirte en comentarista político que analiza cada movimiento diplomático. Estás llamado a algo infinitamente más poderoso y eterno. Tomar tu cruz diariamente y seguir a Cristo sin importar el costo personal que eso represente. No estás llamado a luchar con la política partidista que consume las redes sociales y divide a las congregaciones en facciones humanas. No fuiste puesto en esta generación para debatir sobre fronteras geográficas o acuerdos comerciales. Estás llamado a predicar el Evangelio con poder sobrenatural, a ser embajador del reino celestial, a declarar las buenas nuevas de salvación tanto a judío como a gentil, tanto a descendiente de Isaac como a hijo de Ismael. Y en una guerra tan antigua que se remonta a los patriarcas, tan profundamente espiritual que trasciende toda comprensión humana, tan empapada en sangre inocente y profecía divina que ha moldeado la historia de la civilización, solo una cosa tiene el poder sobrenatural para romper este ciclo aparentemente infinito de violencia y venganza: Jesucristo, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Escucha bien esta verdad fundamental. No elegimos interceder por Israel porque sean moralmente perfectos o políticamente correctos. No oramos por la nación judía porque estén exentos de pecado o porque todas sus decisiones gubernamentales sean justas. Elegimos orar por ellos con perseverancia porque Dios los eligió primero en su soberanía absoluta, porque son la niña de sus ojos, porque a través de ellos vino la salvación al mundo entero.
De la misma manera, no defendemos a los pueblos árabes porque sean víctimas inocentes en esta guerra milenaria o porque todas sus acciones estén justificadas moralmente. Oramos por ellos con el mismo fervor, intercedemos por su salvación con la misma intensidad, porque el corazón de Dios todavía late con amor incondicional por los hijos de Ismael. Porque Cristo también derramó su sangre por cada descendiente de Abraham, sin excepción. Entiende claramente que este no es un juego superficial de nacionalismo religioso, donde izamos banderas terrenales y cantamos himnos patrióticos. Esta no es una competencia deportiva donde elegimos equipos según nuestras preferencias culturales. Esta es una guerra cósmica de almas eternas, una batalla espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, entre la muerte eterna y la vida abundante. Y la única bandera que ondeamos como soldados de Cristo, el único estandarte bajo el cual marchamos hacia la victoria final, es el glorioso estandarte de Cristo crucificado en el Calvario y resucitado en poder al tercer día. No hay otra autoridad que reconozcamos, no hay otro nombre que proclamemos, no hay otra esperanza que ofrezcamos a un mundo perdido. ¿Qué dice la Biblia con claridad que corta como espada de doble filo? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Estas palabras del apóstol Pablo no son sugerencias diplomáticas, son declaraciones proféticas que revelan el plan eterno de Dios para la humanidad. Eso no significa borrar la historia profética que Dios ha escrito en las páginas de las Escrituras. No significa ignorar las promesas específicas hechas a Israel ni las profecías sobre el fin de los tiempos. Eso es anunciar con claridad de trompeta el único futuro que importará cuando toda la política humana sea polvo, cuando todos los imperios terrenales sean memoria, cuando solo permanezca lo eterno. Porque visualiza esta escena gloriosa. Al pie de la cruz ensangrentada del Calvario, la simiente orgullosa de Jacob y los hijos rebeldes de Ismael caen sobre las mismas rodillas en adoración humilde, reconociendo al mismo Salvador, confesando al mismo Señor, lavados por la misma sangre preciosa que limpia de todo pecado. No hay otra paz verdadera que pueda sanar heridas de 4 milenios. No hay otra esperanza duradera que pueda reconciliar enemigos ancestrales. No existe otro camino hacia la reconciliación genuina. Todos los demás senderos políticos, todas las soluciones diplomáticas, todas las estrategias humanas conducen inevitablemente de regreso al mismo desierto árido de guerra sin fin, al mismo ciclo destructivo de venganza y contraataque. Entonces, ante esta realidad abrumadora, surge la pregunta que debe consumir el corazón de cada creyente. ¿Qué debe hacer la Iglesia de Jesucristo en esta hora profética crucial que vivimos? Primero y ante todo, la Iglesia debe orar con una intensidad sobrenatural que literalmente perfora los cielos y mueve el corazón del Todopoderoso. No me refiero a esas oraciones superficiales de 5 minutos antes de dormir, no a esas palabras vacías recitadas por costumbre religiosa, no a esas peticiones tibias que salen de labios pero nunca tocan el alma. Hablo de intercesión poderosa que sacude el trono de Dios, de súplicas que despiertan la atención celestial, de clamor persistente que no acepta un no por respuesta hasta que el cielo se abra y la gloria descienda. Debemos orar por Israel con pasión que consume, pero no solo por su seguridad física ante los misiles que llueven sobre sus ciudades, no meramente por protección militar contra ejércitos que los rodean. Debemos clamar por algo infinitamente más crucial, por su salvación eterna que transformará corazones de piedra en corazones de carne. Orar con lágrimas que sus ojos espirituales sean abiertos como los de los discípulos en el camino a Emaús,
que sus corazones endurecidos se derritan como cera ante el fuego del Espíritu Santo, que finalmente vean y reconozcan a aquel a quien sus ancestros traspasaron en el Calvario y clamen por misericordia con quebrantamiento genuino. De igual manera, debemos orar por los pueblos árabes con la misma ferviente intensidad, pero no solo por su libertad política de regímenes opresivos o por mejores condiciones económicas que alivien su sufrimiento terrenal. Debemos interceder por algo mucho más profundo y eterno, por perdón espiritual que solo Cristo puede otorgar, por liberación sobrenatural de las cadenas de religión falsa que han mantenido a millones en esclavitud espiritual durante siglos, por una intervención divina tan poderosa que sueños y visiones de Cristo inunden cada rincón del Medio Oriente como río que se desborda. Imaginen el poder transformador cuando los hijos del Islam, que ahora gritan «Alá es grande» desde minaretes, se conviertan por gracia divina en predicadores ungidos del Evangelio que proclamen «Jesús es el Señor» desde las mismas ciudades que antes rechazaron su nombre. Esta no es fantasía religiosa, es la promesa profética de un Dios que hace nuevas todas las cosas, y nuestra intercesión no puede limitarse a esas dos regiones. Debemos orar por cada nación sobre la faz de la tierra, porque las Escrituras declaran que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Desde los pasillos del poder en Washington, donde se toman decisiones que afectan al mundo entero, hasta los ayatolás en Teherán, que planifican la destrucción de Israel, desde las oficinas gubernamentales en Tel Aviv, hasta los líderes religiosos en la Meca, toda autoridad humana debe someterse al Rey de Reyes. Segundo, la Iglesia debe predicar con una audacia sobrenatural que literalmente sacude las puertas del infierno, con urgencia apocalíptica que despierta a los muertos espirituales de su letargo, con fuego profético en los huesos que no puede ser contenido por miedo humano o conveniencia social. Es tiempo de dejar definitivamente de maldecir las noticias deprimentes que vemos cada día y comenzar a predicar la palabra eterna que transforma vidas. Es hora de abandonar las discusiones políticas estériles que solo generan división y comenzar a proclamar la sangre de Cristo que unifica a enemigos bajo la cruz. Porque mientras observamos cómo Israel prepara sus sistemas de defensa antimisiles y moviliza sus fuerzas armadas, mientras vemos cómo los regímenes árabes acumulan arsenales de odio y planifican nuevas estrategias de destrucción, mientras el mundo entero se prepara para una conflagración que podría consumir continentes enteros, la Iglesia posee un arma infinitamente más poderosa que cualquier tecnología militar jamás inventada: la verdad transformadora del Evangelio de Jesucristo que ha cambiado corazones durante 2 milenios. Esta es nuestra responsabilidad sagrada, nuestro llamado irrenunciable, nuestra misión urgente en esta hora profética: orar hasta que el cielo responda y predicar hasta que la tierra se transforme. Y no viene de comentaristas políticos, viene de púlpitos ungidos, de cuartos de oración consagrados, de voces que se niegan a permanecer silenciosas ante la guerra profética. No naciste en esta generación por accidente. Fuiste colocado aquí como atalaya, no para temer, no para retirarte, sino para tocar la alarma, para decir tanto a judío como a árabe: es necesario que nazcas de nuevo. Tu herencia no puede salvarte, tu causa no puede redimirte, tu pacto no puede limpiarte, solo Cristo, solo la cruz, solo la sangre. Y finalmente, prepararse porque el fuego está llegando, porque Ezequiel 38 no esperará para siempre, porque el día de Zacarías está casi sobre nosotros. Preparar el corazón, limpiar las manos, arreglar la lámpara, almacenar aceite espiritual. El esposo está a la puerta y cuando venga no habrá tiempo para neutralidad.
No más debates teológicos, no más demoras diplomáticas. O eres suyo o serás barrido por el juicio. Esta es la postura cristiana ante la guerra ancestral. No ondear bandera política, sino levantar la cruz. No señalar con dedos acusadores, sino abrir las escrituras. No unirse a alianzas humanas, sino alinearse con el reino que no puede ser movido. ¿Escuchas el sonido? La trompeta está sonando, los cielos se están abriendo y el príncipe de paz está viniendo, no para negociar tratados, sino para reinar con justicia perfecta. No olvides darle like y suscribirte para más contenido profético que revelará las verdades ocultas de nuestro tiempo. Así que levántate, creyente, ora como si la guerra fuera espiritual, predica como si la hora fuera tardía, prepárate como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Y mantente bendecido mientras esperamos su venida gloriosa.